Sor Faustina Kowalska fue una monja polaca y mística que vivió en el siglo XX y fue canonizada como Santa María Faustina Kowalska por la Iglesia Católica. Durante su vida, Sor Faustina afirmó tener visiones y experiencias místicas, incluyendo revelaciones sobre el infierno, el purgatorio y el cielo. Aquí te presento un resumen de lo que Sor Faustina afirmó haber visto en relación al infierno según sus escritos y sus experiencias espirituales. 1. Visiones del infierno. Sor Faustina relató que en una de sus visiones, fue llevada por un ángel a un lugar de sufrimiento y tormento extremo, que identificó como el infierno. En sus escritos, describió un lugar de oscuridad, desesperanza y sufrimiento inimaginable, habitado por almas que habían rechazado a Dios y elegido el mal durante su vida terrenal. 2. Sufrimiento de las almas condenadas. Según las visiones de Sor Faustina, las almas en el infierno experimentan un sufrimiento espiritual y emocional intenso, caracterizado por la separación total de Dios, la desesperación y la conciencia del mal cometido durante su vida. Las almas en el infierno sufren eternamente, sin esperanza de redención o consuelo. 3. Llamado a la conversión y la misericordia. A través de sus visiones del infierno, Sor Faustina enfatizó la importancia de la conversión, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Su mensaje principal fue el llamado a la confianza en la misericordia divina y la necesidad de vivir una vida en conformidad con los mandamientos de Dios para evitar el destino del infierno. Las visiones de Sor Faustina son parte de su experiencia personal y su vida espiritual, y están enmarcadas dentro de la tradición católica de la devoción a la Divina Misericordia. Sus escritos y relatos sobre el infierno y otros aspectos de la vida espiritual han sido objeto de devoción y estudio por parte de los fieles católicos que siguen su legado. En última instancia, las visiones y experiencias de Sor Faustina Kowalska sobre el infierno y otros aspectos de la vida espiritual son parte de su testimonio personal y de su mensaje de fe, arrepentimiento y confianza en la misericordia divina, y han sido objeto de interpretación y reflexión dentro de la tradición católica. Hoy, fui llevada por un ángel a las profundidades del infierno. Es un lugar de gran tortura, qué imponentemente grande y extenso es. Los tipos de torturas que vi, la primera que constituye el infierno es la pérdida de Dios, la segunda es el eterno remordimiento de conciencia, la tercera es que la condición de uno nunca cambiará. 160, la cuarta es el fuego que penetra el alma sin destruirla. Es un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente espiritual, encendido por el enojo de Dios. La quinta tortura es la continua oscuridad y un terrible olor sofocante y, a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros y ven todo el mal, el propio y el del resto. La sexta tortura es la compañía constante de Satanás. La séptima es la horrible desesperación, el odio de Dios, las palabras viles, maldiciones y blasfemias. Estas son las torturas sufridas por todos los condenados juntos, pero ese no es el extremo de los sufrimientos. Hay torturas especiales destinadas para las almas particulares. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma padece sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionados con la forma en que ha pecado. Hay cavernas y hoyos de tortura donde una forma de agonía difiere de otra. Yo me habría muerto ante la visión de estas torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Debe el pecador saber que será torturado por toda la eternidad, en esos sentidos que suele usar para pecar. 161, estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma pueda encontrar una excusa diciendo que no hay ningún infierno, o que nadie ha estado allí, y que por lo tanto nadie puede decir cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, he visitado los abismos del infierno para que pudiera hablar a las almas sobre él y para testificar sobre su existencia. No puedo hablar ahora sobre él, pero he recibido una orden de Dios de dejarlo por escrito. Los demonios estaban llenos de odio hacia mí, pero tuvieron que obedecerme por orden de Dios. Lo que he escrito es una sombra pálida de las cosas que vi. Pero noté una cosa, que la mayoría de las almas que están allí son de aquellos que descreyeron que hay un infierno. Cuando regresé, apenas podía recuperarme del miedo.
Cuán terriblemente sufren las almas allí. Por consiguiente, oro aún más fervorosamente por la conversión de los pecadores. Suplico continuamente por la misericordia de Dios sobre ellos. Oh mi Jesús, preferiría estar en agonía hasta el fin del mundo, entre los mayores sufrimientos, antes que ofenderte con el menor de los pecados. El artículo Visión del infierno.